Página 35. El origen de la conciencia humana, Alexander Georgievich Spirkin, 1960. 0.5. El carácter histórico de la conciencia. La conciencia del hombre contemporáneo es producto de la historia. Sus peculiaridades no son inmutables. Se han formado históricamente y se han ido transformando en el proceso del desarrollo histórico. A primera vista parece que la conciencia de nuestros antepasados pasó a la historia sin dejar huellas. Pero, en realidad, todo lo que somos está indisolublemente vinculado a lo histórico. Seguimos adelante en nuestros actos y en la cognición solo mediante las fuerzas acumuladas por toda la historia anterior. Podemos mentalmente asomarnos al futuro únicamente a través del conocimiento del pasado. Las relaciones que formamos entre los conceptos las formulamos sin mayor dificultad, porque el material mental y los procedimientos para relacionar o conectarlo fueron sometidos a una elaboración social por toda la historia del desarrollo de la humanidad, por la historia de la ciencia, de la filosofía, del arte, de la técnica, de toda la capacidad creadora humana. Lo creado por cada generación en la práctica o en la actividad espiritual es una herencia de enorme valor, cuyo crecimiento es el resultado de lo atesorado por las generaciones precedentes. La herencia espiritual la recibimos como un don, como algo ya surgido y desarrollado, que absorbemos en el curso del desarrollo individual. Cada hombre de una nueva generación asimila desde la infancia las formas y métodos de la cognición y transforma las normas de la conciencia social históricamente constituida en las de su conciencia individual. De modo que la conciencia individual es la experiencia acumulada de la historia. La conciencia del hombre contemporáneo posee una tradición colosal en continuo crecimiento, semejante a un torrente cuya fuerza crece tanto más cuanto más se aleja de sus fuentes. Cada nueva generación asimila las normas constituidas de la conciencia conservando cuidadosamente todo lo verdadero y valioso y desechando todo lo falso, lo erróneo, lo que obstaculiza el curso progresivo del desarrollo de la sociedad. Lo que somos está indisolublemente ligado no solo con lo perteneciente al pasado, sino también con lo que pertenece al porvenir. El sentido histórico-social del trabajo mental en el presente consiste en la continua sucesión de sus resultados, en su orientación hacia el porvenir, sin lo cual estos resultados perderían su auténtico sentido histórico. La práctica y la cognición humana son históricas en su esencia y tienen significado realmente vital, tanto para el individuo como para la sociedad en su totalidad, solo en relación al futuro. El presente no existe sin el pasado y tampoco sin el futuro. En la sociedad en cualquier etapa de su desarrollo, como también en cada individuo, existen tanto los resabios del pasado como gérmenes del futuro que unidos al presente forman el tejido viviente del proceso histórico de la vida de la sociedad y de todos sus componentes. Página 36. 0.6. El significado del estudio del origen de la conciencia para la comprensión de su esencia. Se dice que el secreto de la cognición de las cosas consiste en la develación del misterio de su origen. El historicismo es la médula del método y de todo el sistema del materialismo dialéctico. Todo el espíritu del marxismo, todo su sistema exige que cada situación se considere, a, históricamente b, en relación con las demás c, en relación con la experiencia concreta de la historia. Esto se refiere a cualquier objeto de la cognición y también a la cognición misma. En el criterio de la conciencia el historicismo emana ante todo del vínculo de aquella con la realidad. La realidad en desarrollo no puede reflejarse adecuadamente en la conciencia que no se desarrolla. Si todo se desarrolla, ¿se refiere eso a los más generales conceptos y categorías de pensamiento? Si la respuesta es no, significaría que el pensamiento no está ligado a la existencia.
Si la respuesta es sí, significa que hay dialéctica de conceptos y dialéctica de cognición que tiene significación objetiva. En pocas palabras y con una claridad exhaustiva, V.I. Lenin determinó el camino a seguir en la elaboración de la teoría del conocimiento y de la dialéctica. Historia de la filosofía, historia de la cognición en general, historia de las ciencias, la del desarrollo mental del niño, de los animales, del lenguaje, psicología, fisiología de los órganos de los sentidos, punto. He aquí dice Lenin las regiones del conocimiento de las cuales debe constituirse la teoría del conocimiento y de la dialéctica. Destacando la necesidad del estudio crítico y de la elaboración dialéctica de la historia del pensamiento humano, de la técnica y ciencia, Lenin veía en esta elaboración la continuación de la obra de Hegel y de Marx, así como el resultado de la historia del desarrollo de la conciencia constituye una parte integral de las actuales normas de la conciencia, también el estudio de la historia de la cognición integra la teoría de aquella, cuyo aspecto histórico constituye su necesidad lógica. Para comprender profunda y omnilateralmente la esencia de la conciencia humana, develar su papel cognoscitivo y creador, estudiar su aspecto actual, es necesario aclarar la cuestión de cómo llegó a ser lo que es después de recorrer el camino largo y espinoso de su desarrollo histórico. Sin un estudio auténticamente científico de la historia del origen y desarrollo de la conciencia, no puede haber su auténtica teoría, ni puede haber, como enseñaba Lenin, teoría del conocimiento del materialismo dialéctico. Al afirmar que la génesis de la conciencia da la posibilidad de aclarar la naturaleza de la conciencia ya constituida, es necesario tener presente que este método histórico de investigación de la conciencia necesita un complemento. El pasado de la conciencia se lo puede comprender solamente a partir de su presente. La tesis de Marx acerca de que la anatomía del hombre es la clave para la del mono, tiene un profundo sentido metodológico. Página 37.